Hoy viajamos a las afueras de Peñaflor, un pequeño pueblo en la Sevilla profunda de principios del siglo XX. Allí se encontraba un huerto conocido como el Huerto del Francés, un lugar que debería haber sido de trabajo y sustento, pero que durante años escondió un secreto macabro. Para entender cómo el horror pudo arraigar en un sitio así, primero necesitamos sumergirnos en la España de contrastes que lo hizo posible. Nos situamos en los primeros años del reinado de Alfonso XIII, un monarca aún muy joven, en un país donde el poder real lo ejercía una clase política aferrada al turnismo y al caciquismo. En la Andalucía rural, como en Peñaflor, esto se traducía en una vida dominada por los grandes terratenientes, los latifundistas, mientras la inmensa mayoría, los jornaleros, luchaban por sobrevivir trabajando de sol a sol en el campo. Era una tierra de pobreza endémica y aislamiento. Las comunicaciones eran lentas, los caminos difíciles, y la Guardia Civil representaba la única autoridad estatal en muchos lugares, una presencia que inspiraba tanto respeto como temor. Las noticias viajaban despacio a través de la prensa escrita, que llegaba con días de retraso. Un caldo de cultivo perfecto para que el misterio y el crimen pudieran ocultarse, al menos por un tiempo. Y esa realidad de pobreza y aislamiento era el pan de cada día en lugares como Peñaflor. Este pueblo sevillano, de apenas 3.000 almas, vivía al ritmo del campo, pero bajo esa aparente calma bullían las tensiones propias de la época. Disputas por tierras, robos y estafas eran frecuentes, sobre todo en ferias y partidas de cartas. Fue en este ambiente donde apareció Juan Andrés Aldije, un hombre de origen extranjero al que pronto apodaron el Francés. Había llegado huyendo de problemas en su país y compró un huerto a las afueras. Aunque el terreno no daba para vivir, Aldije no parecía pasar apuros económicos, instalándose en una pequeña casa dentro de la propiedad y despertando la curiosidad y quizás el recelo típico hacia el forastero. Pronto, su nombre se asoció a partidas clandestinas del monte, un popular juego de cartas. Al principio, solo organizaba timbas en su huerto, pero la gente empezó a desconfiar al ver que en su banca siempre se perdían grandes sumas. Aldije no actuaba solo. Se asoció con José Muñoz Lopera, un vecino de Peñaflor apodado el Mosca Verde, conocido por su habilidad para el engaño. Formaron un dúo letal. Aldije organizaba. Muñoz reclutaba jugadores, a menudo fuera del pueblo. Pero su ambición fue a más. Pronto idearon un plan escalofriante: atraer a jugadores con promesas de ganancias fáciles, dejarlos ganar inicialmente para generar confianza y luego asesinarlos para robarles el dinero. El huerto, apartado y discreto, era el escenario perfecto. El método se perfeccionó. Muñoz Lopera, con su labia, convencía a hombres con algo de dinero para ir a las partidas secretas en el huerto. Les hablaba de premios enormes, de hasta 50.000 pesetas, una fortuna inimaginable cuando el salario medio de un jornalero apenas alcanzaba las 2,5 pesetas al día. Esta promesa, en un contexto de tanta necesidad, era un cebo casi irresistible. La primera víctima conocida de la que tenemos constancia fue José López Almela, en agosto de 1900. Atraído con falsas promesas, fue conducido al huerto. Cuando su familia denunció la desaparición, la limitada investigación de la época, quizás influida por el carácter enamoradizo que le atribuían, concluyó que se había marchado voluntariamente. Nadie sospechó la verdad. El patrón se repitió. Los jugadores incautos llegaban. A veces ganaban algo al principio, pero la victoria final era su sentencia. Con la excusa de salir discretamente por la parte trasera para no levantar sospechas,
eran conducidos a la zona apartada del huerto. Allí, la señal era una frase del francés: «Ten cuidado, Pepe, que este señor no tropiece con la cañería». Era el momento del ataque brutal con un mazo. Les robaban todo, quemaban sus ropas y enterraban los cuerpos en fosas que Aldige mantenía listas. Este macabro ritual continuó durante años. Una víctima clave fue Enrique Ferno Cantalapiedra. Antes de ir al huerto, cometió la imprudencia, crucial para el futuro, de decirle a su esposa que iba a jugar a Peñaflor con el Mosca Verde. Cuando Enrique no regresó, su esposa escribió directamente a Muñoz Lopera, generándole un nerviosismo que, sin embargo, no detuvo los crímenes. Este incidente y quizás otros sustos hicieron que Muñoz fuera más cauto, buscando víctimas cada vez más lejos, en Jaén o Córdoba, aprovechando la falta de comunicación entre provincias. Parecían operar con una impunidad casi total, amparados por el aislamiento y las limitaciones policiales de la época. Las desapariciones aisladas en distintos pueblos apenas levantaban sospechas coordinadas, pero todo estaba a punto de cambiar con la desaparición de Miguel Rejano, natural de Posadas, Córdoba. El 15 de noviembre de 1904, un telegrama, ese rápido medio para noticias urgentes, llegó a la herrería de Juan Moedano, en la Rambla. Era de la esposa de su primo Miguel, Francisca Márquez. Miguel había desaparecido hacía 2 días. Llevaba consigo 28.000 reales, unas 7.000 pesetas, una fortuna, para un supuesto negocio en Sevilla y no había vuelto. Juan Moedano, desconfiando de la eficacia policial para un caso así en otra provincia, decidió actuar por su cuenta. Viajó a Sevilla y contrató a Laureano Rodríguez, un ex policía metido a detective privado, una figura que empezaba a surgir ante las carencias de la investigación policial. Juntos empezaron a indagar. Descubrieron que Miguel se había alojado en una posada sevillana y se había reunido allí con José Muñoz Lopera. Moedano se enfrentó a Muñoz. Con aparente calma, el Mosca Verde admitió la reunión. Negociaban una ruleta, pero él canceló el trato porque Miguel pedía mucho dinero en una carta posterior. La excusa, de momento, parecía plausible. Juan Moedano, aunque inicialmente no tenía pruebas concretas contra Muñoz Lopera, no se dio por vencido. Siguió indagando en Sevilla y habló con el Borrego, un conocido de su primo Miguel del mundo de las ferias. Este le confirmó haber visto a Miguel la noche de la desaparición en la posada, rodeado de desconocidos y diciendo que la partida ya estaba completa, emplazándolo para el día siguiente, una cita que nunca llegó. Con esta información, Moedano regresó a Peñaflor, donde los rumores sobre las timbas del Mosca Verde en el huerto de Aldige eran ya un secreto a voces. Armado con sospechas fundadas, acudió al gobernador civil de Sevilla. Denunció la desaparición y señaló directamente a Muñoz y sus partidas. Pero Moedano sabía que la burocracia podía ser lenta. Por eso pidió a su detective privado, Laureano Rodríguez, que usara el poder creciente de la prensa. Rodríguez publicó una carta en el diario El Liberal, detallando la desaparición de Rejano y las sospechas sobre Peñaflor. El impacto fue inmediato. La presión pública obligó al juez a tomar cartas en el asunto y acelerar una investigación que hasta entonces parecía inexistente. La operación policial, ahora sí en marcha, no tardó en dar resultados. El principal sospechoso, José Muñoz Lopera, el Mosca Verde, fue detenido. Poco después, las detenciones se ampliaron incluyendo a Manuel, hermano de José Muñoz, y la esposa del francés, quien se había fugado. Ambos fueron acusados inicialmente de colaboración y encubrimiento, aunque las investigaciones posteriores aclararían su grado real de implicación. La policía, ante la gravedad de los posibles hechos, estaba intentando cerrar el círculo sobre todos los posibles cómplices.
3 días después del arresto del Mosca Verde, y quizás viéndose acorralado, o como algunos sugirieron, intentando salvar una mínima parte de su reputación ante su esposa y el pueblo, Juan Andrés Aldije, el francés, regresó sorpresivamente a Peñaflor y se entregó a la Guardia Civil. El cerco sobre el huerto del francés se había cerrado definitivamente. La noticia corrió como la pólvora y desató la furia popular en el pueblo, hasta el punto de que la Guardia Civil tuvo que proteger a los detenidos de un intento de linchamiento, reflejo de la desconfianza en la justicia oficial y la sed de venganza directa. Trasladados al ayuntamiento, Aldije y Muñoz fueron interrogados. Lejos de colaborar, se culparon mutuamente, cada uno intentando salvarse a costa del otro, pero sus propias declaraciones contradictorias, sumadas a las pruebas que empezaban a acumularse, perfilaron la macabra realidad. El juicio se celebró finalmente en marzo de 1906 en Sevilla, tras algunos retrasos causados por una extraña enfermedad que afectó a Muñoz Lopera. Ambos acusados llegaron intentando inspirar lástima. Aldije desmejorado, Muñoz postrado en un sillón, fingiendo estar al borde de la muerte. La defensa intentó usar esa supuesta enfermedad para suspender el juicio, pero el tribunal no lo permitió. El fiscal, Ángel Fernández, expuso los hechos con contundencia. Presentó las confesiones iniciales donde se incriminaban la carta de la esposa de Enrique Ferno Cantalapiedra, que implicaba directamente a Muñoz, y sobre todo, la evidencia irrefutable, los cuerpos hallados en el huerto. El móvil era claro, la codicia. El dinero robado a las víctimas ascendía a más de 35.000 pesetas, una auténtica fortuna. Las defensas intentaron alegar coacción en las confesiones y la invalidez del testimonio de Muñoz por su enfermedad, pero las pruebas eran abrumadoras. El 25 de agosto de 1906 llegó el veredicto: culpables. José Muñoz Lopera y Juan Andrés Aldije fueron condenados a la pena de muerte por 6 asesinatos, además de indemnizar a las familias. Escucharon la sentencia impasibles. El 31 de octubre de 1906, la sentencia se cumplió en la prisión de Sevilla. Ambos fueron ejecutados mediante garrote vil, el método legal de la época en España. El caso del huerto del francés es más que una crónica negra. Es un crudo reflejo de la España de principios del siglo XX. Nos muestra la pasividad inicial de unas autoridades quizás desbordadas o indiferentes ante las desapariciones en un entorno rural aislado. Nos habla de las limitaciones de la investigación policial de la época, sin los medios técnicos actuales, y destaca el papel crucial de la iniciativa ciudadana, como la de Juan Moedano y de la prensa para forzar la acción de la justicia. Los errores de los criminales fueron evidentes. Las partidas no eran secretas. Algunas familias sabían dónde iban las víctimas. ¿Por qué se tardó 4 años en actuar? ¿Podrían haberse evitado algunas muertes con una investigación más diligente desde el principio? Son preguntas que resuenan desde aquel huerto. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la desidia institucional fue el mayor cómplice de Aldije y Muñoz? Dejad vuestras reflexiones respetuosas en los comentarios. Si os ha interesado esta crónica histórica, dadle un like y suscribiros para no perderos las próximas historias en la crónica de Vanessa. Gracias por acompañarme y hasta pronto.